Es como una hamburguesa, como un sándwich, este texto, donde inicia contándonos el milagro de la hija de Jairo, luego viene el milagro de la mujer hemorroísa y luego continúa con el milagro de la hija de Jairo. Yo quisiera que nos pudiéramos detener un momentito en el centro de este texto tan rico, digámoslo así, en referencia a esta mujer hemorroísa. Ya tengo la primera vacuna, gracias a Dios. Cuando abrieron el tercer grupo, ¿verdad?, donde podían irse a vacunar los hipertensos, los obesos, los asmáticos, que yo dije, a mí me han dicho que actualizara los datos del EDUS y yo los actualicé y a mí nada que me llamaban y yo veía que todo el mundo lo vacunaban. Y entonces algunos de ustedes, padre, vaya ahí a Ciudad de Dios y que estaban vacunando ahí, no sé si todavía están, pero bueno, la cosa es que fui, porque me dijeron, padre, rapidito. Entonces un viernes después del almuerzo y antes de la cita de la tarde, me fui. Cuando llego me dice el guarda, ¿tiene cita? Y yo no, me dice, bueno, es esta fila, la fila empezaba desde afuera. Y si tiene cita, dice, entonces pasa por acá, ¿cómo se llama? No hay gente adentro, solamente la fila de afuera, ¿verdad? Y entonces en ese momento, llega una señora de los que trabajan en la caja de ahí y me dice, ¿usted viene a vacunarse? Yo digo, sí. Y entonces me dice, ¿tiene EDUS? Yo sí. Dice, es que esta fila que está aquí es para que le revisen si tiene EDUS, y si tiene EDUS se van a meter en su EDUS a ver si usted tiene factor de riesgo, y si tiene, entonces pasa aquí y lo vacunan. Pero si quiere pasa, porque es visible que usted tiene factor de riesgo, me dice, ¿verdad? Pero que ustedes digan, padre, pobrecito. Yo dije, ¿cómo sabe que tengo asma? Dije yo, ¿verdad? Hay apodos que se ponen porque las cosas son visibles. Y nosotros en nuestro lenguaje coloquial, hey gordo, flaco, macha, gato, hey calvo, son visibles. Es muy interesante cómo el texto del Evangelio Marcos nos cuenta de una mujer que no tenemos el nombre, y para reforzar le ponen el nombre a Jairo, que significa alegría, pero esta mujer no tiene nombre. Y entonces a la hora de no tener nombre, Marcos nos dice algunas características de esta mujer. Nos dice que padecía flujos de sangre. Es decir, no solo no nos dice el nombre, sino que al mismo tiempo nos cuenta que es conocida por su fragilidad. Sabemos que pues, la sangre es vida, que 6,5 litros de sangre, que podemos perder 1 litro más o menos y reponernos en 3 semanas. Y a la hora de decir esto, esta mujer se está muriendo poco a poco. Y entonces yo pienso que ella representa a todas las personas, oigan, a todas las personas que sufren pero que no se les nota, que sufren en silencio, que sufren porque ni siquiera se atreven a decir. Y ahí está metido pues un grupo grande de hermanos y hermanas que sufren silenciosamente en el corazón, porque se sangran despacio en el corazón, porque tal vez sufren porque su aspecto físico no les gusta, pero no dicen nada, no pueden decir. Sufren porque no quieren estar casados con la persona que están, porque ya se cansaron de estar allí. Sufren porque no han definido su orientación sexual. Sufren porque se burlan las personas. Sufren porque nunca se han sentido amados, pero sufren en silencio. Y esta mujer representa a ese gran grupo de muchísimas otras cosas que se sufren en silencio. Hice énfasis a la hora de leer el Evangelio porque es lógico, cuando uno sufre, de alguna manera trata de resolver, y esta mujer había tratado de resolver su sufrimiento, y dice que había ido
había invertido ya su fortuna y además que había ido a un médico y a otro médico y a otro médico, y ese no es el problema. El problema fuera que no sanara, sería ya un problema, pero dice que en vez de mejorar, empeoraba. No es que no se curaba, es que cada vez estaba peor. En alguna parroquia, un día dije, uy, vieras que me dan como unos punzonazos aquí en la cabeza. A veces me da como dolor de cabeza, como especie de migraña o así. Y entonces una señora después de misa me dice, padre, usted eso se le quita si usted hierve manzanilla con no sé qué, con canela, y entonces le echa, estoy inventando porque no me recuerdo, Juanilama, hombre grande, no sé si me dijo marihuana, pero digamos algo, ¿verdad? Y le digo yo, no hombre, que yo voy a hacer eso. Me dice, si yo se lo traigo, usted se lo toma. Y yo, bueno, tráigamelo. Y eso es un dolorcito de cabeza y medio molesto, pero... Y me lo trajo y me lo tomé. Yo no sé si yo puedo decir esto en Facebook. Me lo tomé y no me voy cuiteando, ¿verdad? Pero una cosa que me daba miedo estornudar, ¿verdad? Y uno se ríe, yo también ahora me río, pero después pañalito, ¿verdad? Era una cosa así. Pero fíjense que exactamente lo mismo nos pasa en la vida, ¿verdad? Hay quien quedó sumamente herida o herido de una circunstancia, de una relación, y dice, bueno, y ahora sí, va, y voy a apostar por otra, y como dice, sin dinero y peor. Yo he visto personas casadas que sufren por su matrimonio, que piensan que van a mejorar su matrimonio con un adulterio. Y en vez de mejorar, empeoran, como dice el Evangelio. Y esta mujer había sido catequizada por el diablo, digo yo, porque en la vida es así, o uno oye al diablo o oye el Espíritu Santo. Y el diablo le había dicho muchas mentiras a esta mujer, seguramente cansada, triste de haberse equivocado tanto, con muchísima vergüenza. Esta mujer siente que Jesús puede hacer algo por ella, pero no se siente digna de Jesús porque tiene eso silencioso, que nadie sabe, que tal vez lo ha puesto de rodillas muchísimas veces, pero que ella no ha contado, que no es público, porque si fuera público. Y entonces dice que se acercó a Jesús, pero se acercó de espalda. Y no solo de espaldas, sino entre la gente, escondida entre la gente. Y dice que tocó entonces el manto, dice Marcos. Lucas nos da un detalle más bonito porque nos dice que tocó el borde del manto. Miren cómo había trabajado el demonio, el diablo, en la cabeza de esta mujer, que tocó el borde del manto. Yo sé que hay una interpretación que uno dice que ella dijo, bueno, con solo tocar el manto, qué grande esa fe. Sí, seguramente, pero también el diablo había trabajado tanto que no le había permitido, no se sentía digna de tocar otra parte del manto, sino el borde. El borde es el más sucio del manto. El borde del manto es lo que pega en el piso, el borde del manto es lo que se arrastra, el borde del manto es que pasó por la alameda y estaba la caca del perro, y entonces el borde del manto pasó por allí. Y entonces miren la lógica, yo que estoy sucia, yo que estoy enferma, yo que me estoy muriendo, yo sé que tal vez Él puede hacer algo por mí, pero no merezco nada más que mi suciedad, lo más sucio que tiene Él, que es su vestido, su borde. Y entonces sucede este gran favor que el Señor le hace. Yo hasta en el fondo me parece que claramente estoy cierto que es Jesús quien la ha sanado, pero parece como que el milagro está bien en ella. O sea, Jesús hasta se detiene para ver. Y dice que tocó, y aquí es una cosa muy importante porque dice, tocó pensando que si al menos tocaba el vestido se iba a curar. Muchísimas personas tocaron a Jesús, pero esta mujer hizo algo distinto, tocó, hizo una acción con un pensamiento. Qué importantes son los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso el diablo es
atacan tus pensamientos. Cuando la gente dice, es que yo tengo malos pensamientos, normalmente asociamos a pensamientos lujuriosos, pero el diablo ataca con ahí, pero también ataca con malos pensamientos diciendo no vas a poder, siempre va a ser así, no vale la pena intentarlo, ¿para qué? Siempre vas a ser dominado, siempre vas a sangrar, esta persona no merece. Esos son malos pensamientos. Y los pensamientos sostienen nuestras acciones. Fíjense que si yo estoy esperando el bus y pasan 5 minutos y estoy esperando el bus, me mantengo esperando el bus porque pienso que el bus va a pasar. Si yo no pensara que el bus no fuera a pasar, ¿qué hago? Y me voy. Por eso, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué de tus pensamientos se los das al Señor? Si pasas pensando en cómo voy a ganar más dinero, cómo voy a ser más feliz, cómo voy a tal cosa, cómo lo otro, ¿qué piensas cuando te acercas a Jesús? Yo no sé qué habrá pensado Jairo, pero pienso en lo que piensan los discípulos. Qué tontera, disculpen, es que Jesús se detenga y a preguntar que quién lo tocó. Y sobre todo, bueno, está bien, se detuvo. Y aquella mujer temblorosa, dice, temblorosa y con miedo. Muy interesante. ¿Cómo sabe uno que el diablo ha trabajado en uno? Porque cuando el diablo ha trabajado en uno, siempre que uno se pone en la presencia de Dios, está tembloroso y con miedo. Y le podemos agregar vergüenza. Y entonces dice que se postró a los pies y le confesó toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha curado. Yo me digo, ¿en serio? ¿En serio para eso detuviste la comitiva, Jesús? Si ya esta mujer sabía que estaba curada, es más, ni siquiera lo sabía, lo sintió. Cuando tocó, dice el texto, sintió que una cosa maravillosa. ¿Qué es lo maravilloso? No le detiene para darle una información, le detiene para que oiga cómo él está llamando. Le dijo, hija, hija. No hay en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ningún otro episodio en el cual Jesús llame hija a una mujer. Esta mujer que Marcos no nos había dado el nombre, que nos había dado su pecado, su fragilidad, su dolor, su vergüenza, ahora el Señor le dice hija. Y eso es muy importante porque disculpen que hable del diablo, pero es que el diablo nos hace olvidar, trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros olvidemos que somos hijos. En apenas la edad que tengo de sacerdote, pienso que el camino más difícil, y que creo que la gente piensa que es el más difícil, es el de pecador a dejar de pecar, digámoslo así, de pecador a justo. Y el camino más difícil, con mayor tentación, es pasar de sentirme justo, de ser justo, a sentirme hijo. Lastimosamente, muchísima gente tiene una relación con Dios y donde Dios no es su padre, no es su padre. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo menor regresa, el hijo mayor se había quedado, el hijo mayor le reclama al papá y le dice, yo no he desobedecido ninguna de las órdenes que me has dado. Ay, muchacho, oye, ¿cómo estás hablando? Desobedecido ninguna de las órdenes. Es el peón el que no desobedece las órdenes de su jefe. Así se siente este hombre, como aquellos que se sienten que su relación con Dios es si cumplo este mandamiento o no lo cumplo, si lo hago o no lo incumplo. No. Y le tiene que recordar y le dice, ay, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Y a esta mujer, su pecado silencioso, su muerte lenta, le había hecho olvidar que era hija de Dios, que es hija de Dios. Yo los domingos en la noche, por ejemplo hoy en la noche, tomo los evangelios o las lecturas de toda la semana y las leo.
para darme una idea más o menos de toda la línea de la predicación de la semana. Pero sobre todo le empiezo a dar vuelta un poquito al Evangelio del domingo. Cuando el domingo pasado llegó este texto, lo primero que pensé que iba a predicar fue sobre esta gente que estaba en la casa de Jairo con llantos y alaridos, un poco propio de la cultura judía, de las plañideras, que estas que pegaban alaridos. Y yo quería predicar, porque en ese momento sentí que por ahí era, de la gente que en nuestra vida realza los signos de muerte, ¿verdad? A mí me llama la atención, dice que Jesús los echó. ¿Cómo los habrá echado a esos? ¡Fuchi, fuchi! ¡Sapricista, jale! ¿Verdad? Y yo pensé que iba a predicar de eso. El martes, el lunes, leyendo un poquito el texto el martes, el miércoles ya mi corazón empezó a irse por este evangelio, y también unos ratitos de oración que tuve con el texto. Pero al llegar el viernes estoy convencido de esto, de verdad que estoy convencido de esto, que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo quería que yo predicara esto, o que yo escribiera, porque hay alguien en las misas que celebré, o en esta que estoy celebrando, o alguien que está viendo, que el diablo le ha hecho olvidar que es hijo, que es hija. Y se ha convencido de que no hay otra opción sino seguir sangrando, ir muriendo. Y hay otra opción, y es Cristo. Dice que ella temblorosa se postró a los pies y dice bellísimamente, le confesó la verdad. Yo quisiera que termináramos este momentito confesándole a Jesús la verdad. Yo no sé cuál es su verdad. Señor, la verdad es que estoy cansado, la verdad es que estoy derrotado, la verdad es que ya no me importa nada lo tuyo, la verdad es que me acostumbré al pecado, la verdad es que el pecado me da mucho beneficio y no lo quiero, la verdad es que estoy aquí pero no quiero estar aquí, la verdad es que te extraño, la verdad es que no sé cómo salir de aquí, la verdad es que no me siento amado, la verdad es que estoy perdido, la verdad es que estoy feliz, la verdad es que estoy triste, la verdad es que estoy agradecido. La verdad es que tengo miedo. ¿Qué le habrá confesado esta mujer? Y dice que el Señor la tranquilizó, diciendo, hija. Un momentito de silencio, cuéntele la verdad a Jesús. Cuéntele la verdad a Jesús. Yo creo que esta mujer, aunque el Evangelio no lo diga, empezó a caminar con el grupo de los discípulos de Jesús y me gusta imaginarme cuando hay una fogata así y que había algunos de los habitantes de los poblados donde llegaban y tal vez uno le preguntaba, ¿y usted qué hizo Jesús en su vida? Y a mí me gusta imaginar que Lázaro se ponía de pie y decía, de mí me resucitó y tenía 4 días ya de estar muerto. ¿Y de usted? A mí me gusta pensar que María Magdalena se ponía de pie de la fogata y decía, de mí habían 7 demonios que me tenían amarrada mi corazón y el Señor me libró de esos 7. ¿Y de usted? Yo era de Jericó, ciego, y el Señor me devolvió la vista. ¿Y de usted? A mí me gusta imaginar que
ella se ponía de pie y le decía, ¿de mí? Con una gran sonrisa en la cara, ¿de mí? Ni siquiera mencionaba la hemorragia. ¿De mí? Usted me está preguntando qué hizo Jesús por mí. Le cuento, me llamó hija, su hija, y eso cambió mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.